Jueves 31 de agosto, amables televidentes de todo el país, siempre es un placer que nos acompañen. Enseguida las noticias más destacadas, aquí empezamos. Les damos la bienvenida ya a nuestros compañeros Maite Morán y Charlie Pisa. Colegas, bienvenidos. Empezamos contigo, mi querida Maite. Buenas noches. Buenas noches, Anali, Charlie, amigos televidentes. Hoy les contamos qué pasa con las víctimas de prostitución y pornografía infantil, luego de ser recuperadas. Muy bien, permanecemos a la expectativa. Ahora vamos rápidamente con un caso de sicariato. Charlie, por favor, coméntanos todos los detalles. Buenas noches. Buenas noches, compañeras, amables televidentes. Así es, se repite la historia en el Cantón Durán. En esa ocasión, sicarios visitaron ese barrio. Estamos en la cooperativa Recreo Viejo, en ese cantón de la provincia de Guayas, donde hace aproximadamente hora y media, sujetos armados dispararon contra una familia. En el lugar, en esa esquina, donde la policía de criminalística está aún tomando procedimiento y ya ha fijado los indicios, la verificación de los agentes policiales es hasta la otra esquina, y es precisamente más adelante donde su pareja cayó también herido de varios impactos de bala. Al parecer ella intentó correr y la alcanzaron en la esquina, pero junto a los dos también había una menor de edad que supuestamente también resultó herida, y tanto el señor como la infante fueron trasladados inmediatamente a una casa de salud cercana. Aquí han encontrado al menos unos 10 indicios balísticos, casquillos o vainas percutidas, y es el procedimiento que realiza la policía. Y cabe mencionar que estamos en el mismo barrio donde el día martes, a tan solo una cuadra, dos jóvenes fueron asesinados en similares características o circunstancias. El barrio aquí está alarmado, muchos están dentro de sus viviendas. Cuando llegamos a este sitio a realizar la cobertura periodística, había también personal de las Fuerzas Armadas que fue desplegado hasta la otra cuadra para brindar el respectivo resguardo. Es decir, 4 cuadras aquí en la redonda está prohibido el ingreso o el paso de vehículos, automóviles, de motocicletas, por el trabajo que realiza la policía, pero cada esquina se encuentra con el debido resguardo de la institución del orden y también de personal militar que se encuentra en este sitio. Aún se desconoce el estado de salud del señor y del infante, de la niña, pero por ahora, de lo que aquí hemos presenciado, el trabajo de la policía es básicamente el cadáver de la joven madre que fue asesinada aquí en la cooperativa Recreo Viejo en el Cantón Durán, cuando son las 22:04. Lamentable suceso, te agradecemos, Charlie. Ahora nos trasladamos hasta la ciudad de Cuenca. Allí se encuentra Francisco Ramírez y nos trae todos los pormenores acerca de las explosiones que allí se registraron. Francisco, buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. Hoy la comunidad cuencana se sintió conmocionada ante la detonación de 2 artefactos explosivos en 2 diferentes lugares de la ciudad de Cuenca. Les tenemos un informe. Con mucho susto y temor, los moradores del sector Cabañas de Sayausí, de la parroquia del mismo nombre, narraron cómo sintieron la explosión, cuyo sonido vino del puente por donde transitan vehículos y personas. Fue un fogonazo horrendo, que se movió la casa, Nos asustamos que las ventanas de mi casa sonaron, pues que se movió la casa, un tremendo sonido que hizo. Ventajosamente, la explosión no causó daños mayores al puente ni a persona alguna, salvo la preocupación de los moradores. Solo que un niño, desde que ha visto que han dejado botando un saquillo y le explota. 4 individuos en motos habrían hecho explosionar el artefacto. Han sido unos tipos en una moto. Policías especializados llegaron al lugar para las investigaciones de rigor. A pocos minutos de esta acción delincuencial, otro artefacto explotó en el sector de Totoracocha. El artefacto fue puesto en un vehículo, mismo que fue afectado. Y el momento que nosotros oímos de esto, salimos a la calle, desesperados a ver qué es lo que sucedía. Era fuerte el ruido. Esto que causa ya terror, ya da miedo. Tampoco hubo víctimas por este hecho. Se presume que estos actos tendrían que ver con la situación carcelaria. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Las autoridades policiales están realizando todas las investigaciones para dar con los responsables de estos actos criminales. Este es el informe desde la ciudad de Cuenca. Continúen ustedes, compañeros en estudio.
Claro que sí, Francisco, te agradecemos por este informe. Y a propósito de estos hechos, la Policía Nacional calificó como atentados terroristas los coches bomba que estallaron en Quito y otras ciudades del país. Son 10 los detenidos hasta el momento. La mayoría presenta antecedentes penales. Es la primera vez que se registran coches bombas en Quito. Fueron 2 los vehículos que explotaron en diferentes partes del centro norte de la capital. La forma de cómo armaron los cilindros de gas, la carga explosiva, el tipo de explosivo, también la mecha lenta, tienen características similares. Pero tenemos, por lo pronto son 2 casos separados. Si es que encontramos conexiones durante la investigación, podrán relacionarse. Se presume que los ataques fueron dirigidos contra el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI. El primer vehículo fue colocado cerca del Ministerio de la Mujer, o hace 6 meses era oficinas de la SNAI. El segundo es en la 12 de octubre, igual una infraestructura que fue afectada fue precisamente las instalaciones del SNAI. Aunque los motivos aún están bajo investigación, podrían relacionarse con los traslados de presos y controles en las cárceles. Bueno, tenemos hipótesis, hay varias hipótesis, una de ellas es la intervención que se ejecutó, también puede deberse a los traslados, pero esas son las hipótesis que debemos comprobar con certeza. En El Oro también estallaron 2 coches bombas con similares características. Por los ataques registrados en Quito, 10 personas están detenidas. La mayoría presentan antecedentes penales, pero 3 casos llaman la atención. Por robo hace 60 días. Se les dio medidas sustitutivas, pero eso no nos... el asombro es mayor, porque hace 15 días, el 15 de agosto, las mismas 3 personas a las cuales hago referencia fueron capturadas por la policía por robo de un camión con un valor de $140,000. A estos 3 señores, a estos 3 delincuentes, se les archiva la causa. La policía también informó que detuvo a una persona en el sector de Cotocollao. Que tenía granadas, que tenía armas y que podría haber cometido algún hecho. Según los agentes del orden, sí se estarían realizando acciones preventivas en la capital. Tan solo en este año tenemos 32.383 explosivos que han sido retirados de manos de criminales. Informó Valeria Navarro. En hechos similares, 2 atentados con coches bombas se registraron en los cantones Machala y Pasaje en la provincia de El Oro. Uno de los vehículos fue colocado en un puente que comunica a esa provincia con Azuay. Se está incendiando un carro. La tranquilidad de la noche fue interrumpida en el sector de Bella India en la ciudad de Machala por una fuerte explosión que alarmó a los escasos residentes que habitan por el sector. Efectivamente, el día de ayer a eso de las 23 horas fuimos reportados por el ECU 911 que a la altura del puente de Bella India, eso es a la salida de Machala, existía un vehículo el cual se encontraba incinerado. Mientras llegaban las fuerzas del orden y el personal del cuerpo de bomberos, se registraron varias detonaciones. Una vez apagadas las llamas, visualizaron evidencias en la carrocería. Tenía 2 bombonas de gas, las cuales presentaban varios orificios. Al parecer eran impactos de arma de fuego. El agente confirmó que las placas del auto pertenecían a otro vehículo, el cual estaba reportado como robado en el año 2021. Casi a la misma hora se alertaba que otro carro estaba en llamas, esta vez en el puente del río Casacay en el cantón Pasaje. Bueno, dentro del vehículo, como usted entiende, este siniestro incinerado, no se encontró más que un cilindro de gas. En los 2 eventos no hubo personas heridas, solo los 2 vehículos incinerados. Se investiga si estos presuntos atentados estarían relacionados con los de Quito y Esmeraldas, y si es por el tema de operativos y traslado de reos que se están dando en otras cárceles del país. Informó Richard Ceballos.
Más de 30 policías y vigilantes de la cárcel de Turi de Cuenca continúan retenidos por los PPL de ese centro carcelario. Todas las instalaciones están en manos de los presos. El fiscal provincial afirma que no ha sido notificado de estos acontecimientos. La situación en el Centro de Privación de Libertad de Turi de la ciudad de Cuenca sigue igual de complicada en vista de que continúan los PPLs tomados de este centro carcelario y mantienen retenidos a más de 30 policías y también a vigilantes. Personas que están retenidas no tienen un problema, en este caso de una afectación física que haya sido indicado. El SNAI es la institución, en este caso, que administra internamente todo lo que implica el centro de retención de Turi. En cambio, el SNAI mantiene un silencio sepulcral, pese a existir retenidos, que según un video difundido en redes, estos se han pronunciado. Al momento nos encontramos retenidos en los diferentes centros de privación de libertad a nivel nacional, personal policial y personal de los ASP. El fiscal provincial ha dicho que no ha sido notificado por ninguna autoridad, pero que iniciará una investigación. Yo voy a disponer que tal vez que los mismos fiscales de flagrancia recaben toda la información. Además, no ha habido ninguna situación o información que se dé acá a la Fiscalía para que se proceda conforme a nosotros como titulares de la acción penal sobre cualquier situación que se ha dado ahí. ¿Nunca le informaron de que hay policías más de 30 detenidos? No, bueno, es obligación de todo funcionario o funcionario público que conoce de un hecho denunciar ese hecho. Caso contrario, está incurriendo en una omisión. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. En este orden de noticias, 15 guías penitenciarios permanecen retenidos por reclusos de la cárcel de Machala en El Oro. Según la gobernadora, se realiza el monitoreo constante a los agentes para velar por su seguridad. Lo que comenzó como una acción pacífica en el Centro de Privación de Libertad de Varones en Machala se ha convertido en un momento de tensión para 15 agentes penitenciarios que se encuentran retenidos por los reclusos. Están en un lugar seguro en donde nos hemos preocupado de que tengan la alimentación correspondiente, que estén con salud y que no estén corriendo riesgos con su vida. La acción ilícita se habría dado la tarde y noche del miércoles 30 de agosto. Sin embargo, no fue hasta este jueves 31 que los medios de comunicación obtuvimos información de la novedad. Mencionarte que todo es básicamente exactamente lo mismo de la situación anterior. Una fuente policial indicó que los reos iniciaron con una huelga de hambre pacífica. Esto presuntamente en solidaridad a los traslados y operativos que se realizan en otras cárceles del país. Luego se tornó dramática al tomar como rehenes a los funcionarios de dicho centro. Esto nuevamente es consecuencia y repercusión de las decisiones que toma el gobierno central en las cárceles de máxima seguridad a nivel nacional. Ellos están actuando relativamente de manera solidaria. Se desconoce hasta cuándo estarán retenidos los guías en la cárcel. Lo extraño es que en los exteriores del penal no se ven uniformados de las Fuerzas Armadas como en otras ocasiones que se dan estos eventos. Informó Richard Ceballos. Un incendio se registró en el Centro de Adolescentes Infractores Virgilio Guerrero en Quito. Según las autoridades, el fuego fue provocado por los internos tras una quema de colchones. Esto ocurre en medio de incidentes en varias cárceles del país. Columnas de humo se desprendieron del Centro de Adolescentes Infractores Virgilio Guerrero, ubicado en el sector del Inca al norte de Quito. En la cárcel de menores, como se dice en el CAI, Virgilio Guerrero, efectivamente hubo un incendio del segundo y tercer piso provocado por los menores infractores que se encuentran detenidos ahí. Los jóvenes incendiaron los colchones, provocando que las llamas se propaguen con rapidez. Se ha atendido a 4 personas con lesiones menores. ¿Qué tipo de heridas? Lesiones menores, caídas, nada más. Son 90 los internos de 12 a 18 años de edad y jóvenes adultos de hasta 20 años que se encuentran en este centro que, según los bomberos, se vio afectado en un 80%. El estado en el que queda pues es en columnas, pisos caídos, en su mayoría era hecha de madera, entonces debemos entender que deberían entrar
las entidades pertinentes a realizar un estudio de cómo queda la estructura. La mayor parte de habitación está intacta, el área de retención transitoria es la que está afectada y en base a eso se tomarán decisiones. El SNAI, a través de un comunicado, señaló que los adolescentes infractores al mediodía del jueves intentaron amotinarse, pero el incendio logró ser controlado en su totalidad y el centro volvió a su orden. El Departamento de Comunicación del SNAI indicó a este medio de comunicación que aún no puede revelar si los jóvenes fueron trasladados o no a otro sitio, informó Valeria Navarro. Hoy les presentamos la segunda entrega de nuestro especial Niños sin Infancia, que aborda los delitos de pornografía y prostitución infantil que se registran en el país. Para ello se encuentra con nosotros nuestra compañera Maite Morán. Adelante, Maite, qué placer como siempre. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Analí, amigos televidentes. Un menor de edad víctima de explotación sexual podría necesitar acompañamiento psicológico por el resto de su vida ante los traumas sufridos. Veamos si existe en Ecuador o no la reparación integral de los niños vulnerados en esta segunda parte del Niños sin Infancia. Agosto 2023, Parroquia Canoa, ubicada en el cantón San Vicente de la provincia de Manabí. Entre los niños que aquí viven están los 300 menores de edad que hace un año eran vulnerados por parte de holandeses que los sometían a la pornografía y prostitución infantil. Hoy, el hostal donde se cometían los delitos permanece cerrado. Esto mientras que la organización internacional, que en el 2022 dio la voz de alerta sobre el caso, ahora brinda ayuda a las víctimas y al resto de infantes que residen en esta localidad. Cuando llegaron los pedófilos ahí, ellos podían como engañarles por ofrecer comida, ofrecer las necesidades básicas. Sí. Y por eso nosotros, después del arresto, nosotros reemplazamos esto. Cada niño de Canoa recibe comida de nosotros ahora a través de la ayuda de Helping Hands, vitaminas y apoyo médico. Y así lo pudimos comprobar. Los infantes se reúnen en estas instalaciones donde también son protegidos por miembros de la Iglesia Católica. Ayudados por lo general son 250, ese es como el máximo. Y cuando no tienen clase más o menos vienen por ahí 200 o 118, pero siempre es un buen número. Vienen también las mamás con los niños y sobre todo los niños de pronto de 3 o 4 años o de 1 año que también les van dando a ellos, que ya más o menos comen y les dan a ellos también. La psicóloga infantil Piedad Spurrier resalta que las secuelas más graves que le quedan a los niños abusados no son las físicas, sino las emocionales. Y todo niño tiene derecho a ser tratado por cualquier sufrimiento por el que padece y que interrumpe su infancia. Eso es lo más grave. La interrupción brutal de la infancia y entonces la desconfianza en su entorno. En estos casos, el acompañamiento psicológico de la víctima empieza en la niñez, pero generalmente es importante que se mantenga hasta su vida adulta. Requiere de un tiempo, porque no se trata de extraer la información para ver hasta dónde llega el daño físico o el daño moral. Es poder darle el tiempo a que cree un dispositivo en donde sea posible renovar la confianza que ese niño en un momento dado rompió con el mundo. La Ley Orgánica contra la Trata de Personas, vigente desde febrero de este año, establece que debe existir un trabajo interinstitucional para la reparación integral de las víctimas.
En el caso de los niños vulnerados en Canoa, la misma ONG tiene psicólogos que se encargan de brindar la ayuda necesaria. Saben que los traumas no serán borrados. Sin embargo, el tratamiento apropiado le permitirá a estos infantes construir un futuro sin miedo a la sociedad. Con cámara de Efren Flores, informó Maite Morán. Seguro usted sabe quiénes son los amigos del colegio de sus hijos, pero ¿tiene claro con quién juegan en línea? Las organizaciones delictivas captan a sus víctimas a través de Internet. Los detalles de esta alarmante realidad en la última entrega de Niños sin Infancia. Este viernes a las 22 horas en La Noticia, emisión estelar. Si usted es padre de familia, es fundamental que no se pierda la última entrega de este informe Niños sin Infancia, que alerta justamente sobre cómo proteger a los menores de edad de las redes de trata de personas que los acosan a través de Internet. Analí, tú continúas con más información. Ese reportaje y por brindarnos toda esa oportuna información para tantos padres de familia. Te agradecemos nuevamente. Amables televidentes, con esto hacemos un corte comercial, pero permanezcan en nuestra sintonía porque al volver, cifra de muertes violentas en los 8 primeros meses de este año supera el total de asesinatos del año 2022. Quédese con nosotros. (22:27), queridos amigos, gracias por permanecer en nuestra sintonía. Le damos paso ya a nuestro compañero Charlie Pisa, quien nos tiene un reporte alarmante. Charlie, te escuchamos con atención. Así es, Ana, le hemos hecho algunas verificaciones en cuanto a las cifras de muertes violentas a nivel nacional y también hemos comprobado estos números con la Policía Nacional y hemos reflejado que en lo que va del año 2023, en los 8 primeros meses, ya supera los números de asesinatos de lo que fue el total del año anterior. Veamos el siguiente reportaje. Los ecuatorianos nos quedamos impactados con el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago. Pero llegó agosto y en plena campaña electoral el candidato presidencial Fernando Villavicencio murió al ser blanco de un ataque armado en Quito, en un hecho que marcó un antes y un después en la política de nuestro país. Asimismo, en el Cantón La Libertad, en Santa Elena, su alcalde sufrió una tentativa de asesinato cuando estaba junto a su esposa en una camioneta. Se aplicó un nuevo estado de excepción y la fuerza pública se hacía presente en las ciudades más conflictivas. Y en las cárceles continuaron las intervenciones, realizaron requisas y trasladaron al líder de una banda criminal a la cárcel La Roca. Mientras que en el exterior las muertes violentas continuaban en diferentes provincias. Solo para mostrarles cifras, en el año 2021 hubo 2.135 asesinatos. En el 2022 esto se duplicó a 4.823. Y en lo que va del 2023, es decir, hasta el cierre del mes de agosto, la policía ha realizado más levantamientos de cadáveres que en el año anterior. Esto ya llegó a 4.911. Pero veamos cómo han ido elevándose los niveles de violencia en el presente año. En enero iniciamos con 516 a nivel nacional. En febrero se registró una reducción. Los siguientes meses se mantuvo por los 600 y casi hasta 700 crímenes. El mes de julio es el más violento de toda la historia con 773 casos. Y agosto cerró con 538 en todo el país. El 90% de las muertes que se presentan tienen que ver con violencia criminal. Sin embargo, hemos visto que existe un incremento de la violencia también en los delitos comunes. Personas que jamás de robarle a la persona, le disparan. El comandante general se refiere a casos como lo sucedido en la cooperativa Pájaro Azul en Guayaquil, donde una niña fue testigo del disparo que recibió su padre, en un hecho que indignó a los ecuatorianos por esa terrible escena. Por otro lado, los sicarios continuaron paseándose en diferentes ciudades. Hubo hechos en los que mataron a más de 3 personas, como en el Cantón Durán, en una parada de tricimotos, sin dejar de lado los secuestros, extorsiones y otros delitos.
En la última semana se presentaron hechos, por ejemplo, como el atentado en San Mateo Esmeraldas, en un parqueadero de la prefectura, incendiando 6 vehículos, y días antes lanzaron explosivos en el edificio de la institución. Y lo que intentaron hacer en el centro de Guayaquil con un carro con cilindros de gas en el exterior de una UPC, en plena zona bancaria, lo concretaron en Quito, con 2 coches bombas y otro que incendiaron, a pocos metros, edificios e instituciones de gobierno como el SNAI. Eso en respuesta al último operativo en la cárcel de La Tacunga, que generó protestas de los reos en Cuenca, Ambato y otras ciudades, reteniendo a policías y agentes penitenciarios en modo de protesta. Fue agosto, que afortunadamente ya se acabó, y los ecuatorianos solo esperan que en septiembre hayan mejores días, y sobre todo que las autoridades adopten medidas eficientes, informó Charlie Pizarro. Ese ha sido el denominador común durante ese año, los 8 primeros meses, con corte al mes de agosto en cuanto a muertes violentas y hechos que han marcado o han conmocionado al país. Estamos en el Cantón Durán y hemos actualizado ya la información por parte de la Policía Nacional y se ha confirmado de que la menor de edad y su padre también han fallecido luego de que aquí hayan realizado el levantamiento del cadáver de la señora quien fue baleada, es decir, 3 nuevas muertes violentas, entre ellas una menor de edad en este cantón de la provincia de Guayas, aquí en la cooperativa Recreo Viejo, un hecho violento, sicarios que aparecieron por ese barrio y les dispararon por reiteradas ocasiones. Adelante. Terrible noticia, Charlie. Gracias por esta información cuando son las 22:32. Cambiamos de tema. La Federación Nacional de Abogados del Ecuador pide investigar por supuesta falsificación y uso de documento falso a Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, y el vocal Javier Muñoz. El presunto delito se habría cometido en la resolución que destituyó del cargo al juez nacional Walter Macías. En medio de estrictas medidas de seguridad por una posible amenaza a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado Centro Norte de Quito, llegaron miembros de la Federación de Juristas del Ecuador para presentar una denuncia contra Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, y el vocal Javier Muñoz. Nosotros consideramos que se ha incurrido en el delito de falsedad de documento público, falsedad ideológica. ¿Por qué? Porque se hace constar hechos falsos en un documento público, obviamente en la resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Esto en respuesta al contenido de la resolución de destitución del juez Walter Macías, que estaría envuelta en más de una duda. Se hace constar en esta resolución que se ha tomado una votación de 2 votos por la destitución y 1 en contra, es decir, que habrían 3 asistentes, cuando de los videos recabados por Fiscalía y que se han hecho públicos, evidentemente estaban todos en la sesión, 5 asistentes, de los cuales 2 votaron por la destitución y 3 en abstención. Esto quiere decir que se hace constar en la resolución hechos falsos para sustentar fácticamente una decisión ilegal. En estos días, Diana Salazar, fiscal general del Estado, también anunció un proceso contra Terán, varios vocales y funcionarios de la Judicatura, para que sean procesados por su presunta participación en el delito de obstrucción a la justicia, que se habría cometido en 2 casos de connotación. Las Torres, en el que se encuentra sentenciado en primera instancia el excontralor general Pablo C., y los vocales en los cuales el mismo juez debía resolver la situación jurídica de estos. 2 causas que al final del día podrían unirse. Lo que correspondería en este caso es una sola imputación por 2 delitos en concurso. Existe, creo yo, un concurso ideal de infracciones, es decir, para que se entienda un poco mejor, los mismos hechos se pueden subsumir dentro de 2 delitos diferentes. Y mientras prime la política, eso no va a cambiar. Por supuesto, lamentablemente, siempre hemos peleado nosotros por la independencia judicial, pero la justicia ha sido manoseada precisamente por los poderes de turno, por los grupos económicos, por los grupos políticos. Judicatura, que cada día se le complicaría el camino, informó Héctor Romero.
Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Una profesora de primaria fue asesinada bajo la modalidad de sicariato frente a su pequeña hija de apenas 7 años en Montalvo, provincia de Los Ríos. El crimen ocurrió cuando se dirigían a la escuela. Gran consternación causó el asesinato de la educadora Graciela del Pilar Ríos, de 40 años de edad. Una profesora de primaria que fue asesinada al estilo sicariato con 2 impactos de bala en presencia de su hija de 7 años. El crimen ocurrió a una cuadra de su casa, ubicada en la ciudadela Buena Fe Norte, en Montalvo, provincia de Los Ríos. Era una persona tranquila, dedicada a su trabajo, a sus hijos. La verdad que estamos muy apenados por estos hechos aquí en nuestro pueblo. Madre e hija iban a bordo de la motocicleta a las 6:40 de la mañana de este jueves y se dirigían a la Escuela de Educación Básica Juan León Mera, donde estudia la niña y la educadora impartía sus clases. De acuerdo a las primeras investigaciones, la hoy fallecida previamente habría recibido amenazas de muerte. Aparentemente, pues según información presumible, preliminar de parte de conocidos y familiares que han tenido algún problema por litigio de tierras y también otro problema tal vez por dinero. Las clases se suspendieron por este día en esa escuela, donde sus compañeras levantaron una capilla ardiente en su honor. Mientras tanto, las autoridades investigan esta nueva muerte violenta, informó Martín Soto. Delincuentes amenazan atentar contra uno de los servicios básicos en el noroeste de Guayaquil. Están exigiendo considerables sumas de dinero para permitir que los habitantes se abastezcan de agua potable. Jorge Salazar acudió al lugar del problema. Veamos. Los delincuentes quieren vacunar hasta el agua potable en Monte Sinaí. Están exigiendo sumas de dinero a cambio de que los tanqueros puedan salir de la toma de agua y circular por las diferentes cooperativas del sector. Los mismos que están pidiendo, en este caso, $10, $15 semanales aquí a los señores tanqueros, de la misma manera a los señores de Interagua, lo que serían los $1,000 mensuales. A nosotros, claro, tanto como los propietarios como a nosotros, porque no podemos trabajar tranquilos, si no nos pagamos nos roban. Debido a la situación, muchos dejaron de trabajar, lo que provocó desabastecimiento de líquido en la zona. Hay tanqueros que no pueden pasar a ciertos sectores. ¿Cuántos días sin agua? Ya una semana. Ahí tenemos que hacer milagros con el poquito de agua que tenemos que hay en la casa. La escuela se fue a virtual porque no hay agua ya 4 días. Un guardia de seguridad de las instalaciones donde se suministra el líquido grabó una de estas visitas. Allí se observa a 2 de los vacunadores. Aquí que mandé la prima que voy a hablar con él, le mando la justicia. Mañana dijeron que... Puesto mañana, pero si tan claro lo más. Mañana tengo entendido que... Tiene que... Inmediatamente la Policía Nacional y Fuerzas Armadas se pusieron en movimiento, logrando detener a uno de los supuestos delincuentes. Tenemos ya 4 personas identificadas, las cuales con el apoyo de las unidades investigativas hemos ya detenido a una persona. Estamos bien resguardados, gracias a Dios, y la gente también que está colaborando. Monte Sinaí pertenece al distrito Nueva Prosperina. Solamente en esa zona del noroeste de Guayaquil han sido detenidas más de 900 personas, 30 de ellas por el delito de extorsión. Informó Jorge Salazar. De regreso con temas internacionales. Tragedia en Sudáfrica. Al menos 74 personas murieron en un incendio ocurrido en un edificio del centro de la ciudad de Johannesburgo. Más de una decena de las víctimas eran niños. Las llamas afectaron un inmueble de 5 plantas situado en el centro financiero de Johannesburgo. La mayor parte de los inquilinos del edificio eran inmigrantes en condición irregular. De momento se han recuperado 74 cadáveres, 12 de los cuales eran niños y 24 mujeres. Al menos 52 personas fueron llevadas a diversos hospitales por heridas y problemas respiratorios. Varios sobrevivientes narran los momentos de angustia vividos.
Perdí a mi hermana y también mis cosas. No saqué nada de adentro porque quería proteger mi vida. Mi hermana se asomó a la ventana y lanzó a su pequeña hija para que la gente la atrapara. La puerta de escape para incendios estaba cerrada. Muchas personas se asfixiaron, muchos murieron por el humo. De momento se desconoce qué originó el fuego. El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa calificó la situación como una gran tragedia y visitó el lugar del siniestro, donde dio el pésame a las familias. El mandatario pidió que las investigaciones ayuden a prevenir una tragedia igual, informó Wilber Quiñones. En Filipinas, un incendio causó la muerte de 15 personas en una pequeña fábrica de ropa en una zona residencial de la capital Manila. La mayoría de las víctimas eran empleados y carpinteros que dormían en habitaciones cuando inició el fuego. Algunos fueron hallados muertos en un pasillo en el exterior de las habitaciones y el propietario y su hijo estaban entre los fallecidos. 3 personas sobrevivieron con lesiones al saltar desde el piso más alto de la fábrica de 2 plantas, presas del pánico. Desde China nos llegan impactantes imágenes del momento cuando un motociclista acróbata perdió el equilibrio y cayó con el vehículo que terminó explotando e incendiándose al realizar con otro compañero el número más conocido como el Globo de la Muerte durante un espectáculo en un circo de la provincia de Shanxi. El hombre fue llevado al hospital con quemaduras en sus brazos y piernas, mientras que su compañero salió ileso. El impasse por el voto en el exterior llega al campo penal. El movimiento Construye presentó una denuncia por supuesta usurpación de funciones contra la Delegación Especial del Exterior, delito que también podría caer sobre los miembros del Consejo Nacional Electoral. La decisión de repetir las elecciones en el exterior por los inconvenientes registrados el pasado 20 de agosto en el voto telemático podría pasar factura. El tema ya no solo se analizará en el Tribunal Contencioso Electoral TCE, sino también en el campo penal. El día de hoy estamos exclusivamente aquí en la Fiscalía General del Estado para presentarle a la señora fiscal una denuncia penal, una noticia crímenes por usurpación de funciones de la Junta Especial Electoral. El movimiento Construye, que impulsa el proceso legal, no descarta que esto podría acarrear a los vocales del Consejo Nacional Electoral CNE. Se está pidiendo las declaraciones para que la Fiscalía tome las decisiones correctas, para que vean si es que existe la responsabilidad también de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Varios frentes abiertos, a ver por qué lado llega primero un pronunciamiento. Pero este proceso penal puede tomar mucho tiempo y quizás hasta mientras ya se repiten las elecciones y no va a pasar nada de pronto. El CNE tendrá que responder a la Fiscalía, a la Asamblea y a la Contraloría con todo lo que está pasando aquí en el Ecuador. De hecho, el CNE defraudó al Ecuador y a todos los candidatos, y aparte a los ecuatorianos que dieron el voto de confianza a todos los candidatos en el exterior. A pesar de las críticas del CNE, continúa preparando nuevamente las elecciones con un presupuesto aprobado de $2.860.000. En total tenemos 1.227.750 papeletas que se van a enviar al exterior. Y después tendrán que encontrarse con Contraloría las losas que puede causar eso, ¿no? Porque están haciendo un gasto insigne cuando el Ecuador no tiene recursos económicos y ellos quieren llamar de nuevo a una forma presencial. Esto porque el padrón en el exterior es de aproximadamente 400.000 compatriotas, pero el histórico de votantes supera los 100.000, por lo que se habla de un gran número de papeletas que se imprimirían para no ser utilizadas, informó Héctor Romero. En otro tema, 2 sujetos con antecedentes penales fueron interceptados y baleados por sicarios en el sur de Guayaquil. Uno de ellos murió y el otro resultó herido. 2 personas fueron baleadas entre las calles Agustín Argüelles y El Oro, sur de Guayaquil. Según testigos, las víctimas se transportaban en una camioneta blanca doble cabina, sin placas. Los orificios en el automotor demuestran que los gatilleros que los seguían en 2 camionetas, luego de interceptarlos, les dieron bala en reiteradas ocasiones. Los heridos fueron ingresados a una casa asistencial ubicada cerca del lugar.
donde los médicos corroboraron la muerte de uno de ellos, el que tenía 39 años de edad, quien registra antecedentes penales por posesión y tenencia ilícita. Su familiar, que tenía lesiones de bala, de 38 años de edad, tiene pronóstico reservado. Él registra antecedentes penales por asesinato y robo desde el 2005 al 2013. En la escena del crimen se recopilaron 43 vainas percutidas, calibre .772 y otras 10, 9 milímetros. Informó Maite Morán. Y antes de finalizar, vamos con las siguientes imágenes que nos llegan desde Estados Unidos. Allí la policía detuvo a un hombre por llevar a un toro Watusi en el asiento del copiloto de su automóvil mientras conducía por una autopista de la ciudad de Norfolk, en el estado de Nebraska. Los agentes pidieron al conductor que regresara a su casa con el animal, a lo que este accedió. Amigos, de esta manera nosotros concluimos. Gracias como siempre por su amable sintonía. Estaremos el día de mañana con más noticias y por supuesto la tercera parte de nuestra entrega especial realizado por nuestra compañera Maite Moral, denominado Niños sin Infancia. Así concluimos esta emisión informativa. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Damos paso ya al mejor programa deportivo del país, Copa, con José Alberto Molestina. Bienvenido, José. Buenas noches. Buenas noches, querida.